Vamos a hacer un paréntesis con el tema del fútbol, porque también nos alegra muchísimo, pero hoy es un día muy especial, 30 años, el aniversario de lo que pasó en Armero, y Claudia tiene un invitado muy especial. Así es, pues 30 años de la tragedia de Armero, pero aquí en nuestro programa hemos tenido en el transcurso de la semana algunos invitados recordando, sobrevivientes, recordándonos lo que sucedió ese fatídico día. Sin embargo, hay otras historias que también llaman mucho la atención, y a esta hora de la mañana tenemos comunicación con Fernando Muñoz. Fernando, muy buenos días. ¿Fernando nos escucha? Bueno, estamos a través de Skype, tenemos ahorita un pequeño inconveniente técnico, pero vamos. ¿Fernando nos está escuchando? Estamos en compañía de Luis Alejandro. Él es el periodista que estuvo cubriendo. Luis Alejandro Medina, él es el periodista que estuvo cubriendo la noticia, el primero en llegar. Vamos a ver si nos escucha a esta hora. Luis, muy buenos días. Claudia, buenos días, cordial saludo desde Nueva York en un día como hoy que recordamos 30 años de una tragedia que jamás se podrá olvidar. Luis, hablemos de esas primeras imágenes visuales que usted obtuvo cuando llegó a Armero. A ver, nos enteramos a eso de las 9:30 de la noche cuando un operario de Inravisión en el Instituto Nacional de Radio y Televisión, que estaba precisamente cerca del cráter Arenas en el volcán de Ruiz, hizo la primera alerta que había ocurrido algo. Organizamos el viaje, comenzamos el recorrido hacia Armero, y cuando pasamos por Honda ya nos dimos cuenta que había sido una tragedia impresionante. Ya el río estaba desbordado, ya habían zonas afectadas, ya se hablaba de víctimas. Cuando pasamos por Mariquita, pues ya estábamos cerca de Armero y ya la gente hablaba de que habían muchas personas que habían muerto. Estamos hablando de 4:30 de la mañana. Y cuando íbamos hacia Armero, intempestivamente el vehículo se detiene porque el conductor frena al encontrar una montaña de lodo que estaba en ese momento, en una montaña de lodo, de lava, en fin. Y ahí es que comenzamos a ver la magnitud de la tragedia. Campesinos con neumáticos, con lazos improvisados, tratando de sacar a personas que estaban atrapadas en el lodo. Pero la verdad, cuando amanece ya nos damos cuenta de la magnitud de la tragedia, como una zona como la de Armero, una zona agrícola, una zona rica, había quedado sepultada en un mar de lodo. Y es cuando comenzamos a caminar al borde de la montaña para tratar de llegar, y es ahí donde verdaderamente nos encontramos con un apocalipsis. La gente que trataba de salir de ese infierno que había originado la avalancha, con las heridas más impresionantes del mundo, desnudos porque prácticamente la avalancha les quitó la ropa, quemados con partes de su cuerpo seriamente heridas, miembros colgando, en fin, algo apocalíptico, y pidiéndonos agua, y en ese momento la impotencia como reporteros de no tener ni siquiera una botella de agua para asistir a estas personas. Ahí nos dimos cuenta, cuando fuimos llegando a la parte más alta de la montaña, que encontramos unas 2.000, 2.500 personas, que prácticamente Armero había desaparecido del mapa. Luis Alejandro, ¿cómo estás? Hablas con Hernán Orjuela. Primero que todo, un saludo muy cordial. Y como segunda medida, Luis Alejandro, hace 30 años no teníamos el mismo sistema que actualmente a nivel tecnología de comunicaciones había. Solamente existía algo de microondas, las ondas cortas. Era muy difícil de pronto transmitir realmente lo que estaba pasando en ese momento. ¿Cómo hacen, Luis Alejandro? ¿Las noticias empiezan a llegar a la radio? ¿Cómo llegan a la televisión en ese momento? A ver, Hernán, nosotros estábamos con el noticiero de las 7. Con el camarógrafo llegamos a la parte más alta de la montaña, comenzamos a entrevistar personas porque en ese momento era el dilema. Somos periodistas, tenemos que contar la historia, pero también éramos los únicos que le podíamos ayudar a la gente en ese momento que quería comunicar que estaban vivos, que sus familias necesitaban saber que habían sobrevivido. Para que ustedes tengan una idea, nos tocaba caminando prácticamente hasta donde había quedado obstruida la carretera, buscar un vehículo para llegar hasta Mariquita, que era donde operaba el centro de atención de emergencia, lo que tenía que ver con los aviones, los helicópteros, y enviar el cassette a través de uno de esos aviones. Era prácticamente una proeza para llegar con esas imágenes hasta Bogotá. Recuerdo muchísimo que ahí se armó la primera alianza informativa, noticiero de las 7, noticiero nacional, se comenzó a transmitir permanentemente, pero ya cuando se fue habilitando la oficina de Telecom, que se podía mandar ya
con microondas pues se fue facilitando, pero las primeras horas, los primeros momentos de la tragedia de Armero era que teníamos que llegar hasta un aeropuerto, mandar el material por avión, y de esa manera los colombianos se fueron enterando a través de la televisión de la magnitud de una tragedia que hoy no podemos olvidar y que ha dejado una huella periodística por siempre. En esa tragedia y en esa transmisión muchos fuimos testigos minuto a minuto de lo que iba pasando con Omaira, que como decía Hernán anteriormente, pues ella se convirtió en el símbolo de la tragedia. La mamá habló esta mañana por primera vez en algunos medios de comunicación y decía: no puedo entender cómo mi hija precisamente se convirtió en ese símbolo. ¿Usted vivió ese momento de cerca? ¿Cómo era esa angustia? ¿Cómo registró esos momentos? A ver, mientras caminábamos por lo que había quedado de Armero, y mientras el lodo iba bajando, pues se iban encontrando dramas como el de Omaira, que efectivamente se convirtió en el símbolo, y fue en el símbolo porque era una niña especial, era una niña que hablaba con el alma, era una niña que en ese momento reflejaba todo ese drama, pero también ese optimismo, esa esperanza de que la podían sacar. Desgraciadamente quedó tan atrapada que los ingenieros, las personas expertas en rescate que llegaban y trataban de hacer algo, no podían, y era como el reflejo, era esa voz que salía en medio de la tragedia, una voz llena de esperanza, pero que al mismo tiempo nos hacía reflexionar sobre lo que significaba el drama de la vida y de la muerte en medio de esa tragedia. Por eso se quedó en el corazón de todos. Y como Mayra, hubo otros muchos casos de personas que permanecieron en el lodo durante horas, durante días, esperando que llegara un helicóptero, esperando que llegara una mano amiga, pero en el caso de Mayra fue la que concentró la atención de los medios por el escenario en el que se encontraba, por la forma en que estaba atrapada, pero sobre todo por ese corazón tan especial que tenía y cómo iba contando y cómo su esperanza de poder salir con vida, su mensaje a su mamá, su mensaje a la gente, y se convirtió en la gran amiga de los medios de comunicación, de los periodistas, y ya era ese momento de compartir, pero siempre pensando en que se podía salir adelante. Por eso Mayra se quedó en el corazón de todos. Luis, un periodista tiene que tener cierta frialdad para poder transmitir ese tipo de noticias. ¿En qué momento usted se desplomó? ¿Sintió que psicológicamente lo afectó esta tragedia? Hubo muchos momentos, Claudia. O sea, los periodistas somos seres humanos. Y en ese momento, primero, nunca nos han preparado para cubrir una tragedia. En las universidades nunca nos dan una clase de cómo enfrentar una tragedia, cómo estar preparados. Humanamente es muy complicado. Entonces era el doble drama, el del periodista y el del ser humano. Y efectivamente muchos desplomes, hubo lágrimas porque, hombre, era una tragedia que uno jamás se hubiera podido imaginar. Eran 25.000 personas muertas. Era un mar de lodo en que quedó convertida una pueblo como Armero que uno conoció. Y entonces humanamente era muy complicado y hubo momentos de lágrimas y de compartir con la gente, pero al mismo tiempo esa responsabilidad como periodistas de primero poder contar lo que estaba pasando, de ser testigos, ese es nuestro papel, ser parte de la historia, pero al mismo tiempo servir de verdadero medio de comunicación a esas personas que querían contar que estaban vivas, porque era en ese momento, en medio de la tragedia, era la buena noticia que habían sobrevivientes, que los familiares que estaban en Montería o que estaban en Barranquilla se pudieran enterar que estaban vivos, que había una esperanza, se podían contar buenas noticias en medio de lo que era una mala noticia, una trágica noticia, una terrible noticia. Y lógicamente psicológicamente afectados, o sea, el hecho de ver personas y a los 5 o 10 minutos volver a pasar por ahí ya estaban muertos, o verlos caminando por esa vía crucis del apocalipsis, como lo llamábamos nosotros, de personas sin esperanza que deambulaban con las heridas más impresionantes del mundo y luego ya los encontraba uno muertos, psicológicamente tanto que personalmente, y eso es algo que uno lo cuenta, uno le tenía miedo a los muertos, por ejemplo, algo de esos temores infantiles que uno tiene, y cuando uno tuvo que pasar por Armero y ver cómo llegaban los camiones con 100, con 200, con 300 cadáveres y los arrojaban en las fosas comunes y tener que caminar y encontrar muertos por todo lado, no fue fácil, y psicológicamente hubo efectos. Había momentos en que también uno estaba parado haciendo una presentación de televisión y el terreno comenzaba a ceder, como que uno se iba a hundir, y eso psicológicamente también quedaba. De hecho, cuando regresa uno a Bogotá a recuperarse un poco de una jornada de 3, 4, 5 días continuos, venían las pesadillas, y de verdad que es una huella que jamás se podrá quitar de nuestro corazón y de nuestro quehacer periodístico.
Claro que sí. Luis Alejandro Medina, un gran periodista colombiano que está radicado en Nueva York. Luis Alejandro, gracias por estar en comunicación con nosotros. Te mandamos un abrazo muy cordial. ¿Estás en este momento trabajando en los medios en Nueva York, Luis Alejandro? Sí, señor, ya llevamos 20 años con la cadena Telemundo y hacemos la corresponsalidad de RCN Radio, así que ya prácticamente estamos aquí, nos hemos quedado por acá, pero pues con nuestra comunidad colombiana que es muy grande en Nueva York, y ha sido un gusto compartir con ustedes porque yo creo que al menos nos dejan muchas lecciones periodísticas de nuestra labor informativa, pero también de cómo podemos ser instrumentos para poder ayudar a la gente en medio de una tragedia, porque para eso somos medios de comunicación. Un abrazo bien grande y que Dios nos acompañe. Luis Alejandro, un abrazo muy especial y gracias por este testimonio tan importante en el día de hoy. Bueno, me acuerdo adicionalmente a eso que el teletón que se hizo ese año, que regularmente lo hacía Carlos Pinzón, se volcó o se especializó en que todos los recaudos fueran para Armero, porque automáticamente era en diciembre, todo era y en el centro comercial Unicentro se hizo una gran cruzada para recopilar todo lo que era necesario y enviar a Armero en ese entonces. Fue la semana más difícil en la historia de Colombia, claro, porque 8 días antes, la semana anterior, había pasado la toma del Palacio de Justicia y solo una semana después termina pasando lo de Armero. El país está absolutamente conmocionado, una cosa tras otra. Algo que aparentemente, históricamente, le ha tocado vivir a Colombia en medio de sus situaciones es que una situación difícil aparece otra situación mucho más compleja, pero fue duro.